Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de electrónica digital? Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer máquinas de estados con flip-flops, proceso que vamos a llamar análisis y diseño de circuitos secuenciales. Entonces, ¿qué es eso de los circuitos secuenciales? Es la suma de una lógica de flip-flops más una lógica de compuertas combinatorias. La suma de estas dos me va a dar un diseño de un circuito lógico secuencial. Entonces, ¿qué queremos realizar nosotros? Queremos realizar algo llamado máquinas de estado. El análisis y diseño de circuitos secuenciales se encuentra estrechamente relacionado con el control secuencial, denominado también el control lógico o control binario. Aquí tenemos nosotros una máquina de estados de recepción de datos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra máquina de estados? Va a quedarse esperando los datos mientras no lleguen. Apenas llegue, va a cambiar a otro estado que vamos a llamar retardo, que ustedes ven ahí, y se va a quedar esperando un tiempo. Simplemente se queda esperando un tiempo. Después de que ese tiempo ha pasado, entonces pasamos a un estado de lectura. En la lectura leemos los datos hasta que haya algo que me avise que hay una parada. Cuando hay una parada, entonces vamos a un estado de evaluar parada, vemos si la condición es verdadera. Si es verdadera, entonces vamos a esperar. Si es falsa, entonces nos quedamos acá todavía. Entonces, esto puede ser una máquina de estados. Esto es como el ejemplo típico de lo que podría ser eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que esos estados, esperar, el estado de recepción de datos, el estado de lectura, el estado de evaluar parada, nosotros no lo podemos llamar como están ahí. Nosotros tenemos que darle una asignación de números binarios. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llamarle al estado esperar 00, al estado lectura 01, al estado evaluar parada 10. Es decir, le vamos a dar números binarios a esto. Entonces, en estos sistemas de control secuencial, las entradas y las salidas son de tipo binario y determinan una serie de pasos para la operación de un proceso. Vamos a decir que las entradas de nuestras máquinas de estado, entonces van a ser pulsadores, interruptores, microinterruptores, fines de carrera, como el que estamos viendo en este dibujo, o detectores de proximidad. Las salidas pueden ser válvulas solenoides, como las que estamos viendo aquí en este dibujo, cilindros neumáticos, contactores para arranque y parada de motores, pilotos de señalización, alarmas, etc. LEDs de semáforo. Cualquiera de esos puede ser las salidas de nuestros sistemas máquinas de estado. Cuando el sistema de control secuencial es pequeño, se realiza con circuitos digitales combinatorios y secuenciales. Esto con el fin de ahorrarnos costos, porque cuando es más grande se realiza ya sea con PLCs, si es para la industria, PLCs es controladores lógicos programables, con microcomputadores, microprocesadores o con microcontroladores. Entonces ahí ya podemos pensar en un PIC, en un Arduino, en un tipo de PLCs. De lo contrario, y si nuestra máquina de estados es pequeña y no queremos gastar mucho dinero, pues vamos a hacer una máquina de estados con compuertas y con flip-flops, que es lo más económico del mercado. La teoría de máquinas de estado, que vamos a decir que en inglés es Finite State Machine, la teoría de máquinas de estado es el nombre con el que se conocen los métodos de análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos. Las máquinas de estado son circuitos secuenciales que se encuentran constituidos por una etapa combinacional y una etapa de memoria relacionadas de tal forma que conforman un sistema secuencial para algún propósito especial. Los registros y contadores con entradas asincrónicas son ejemplo de este tipo de sistemas secuenciales. En nuestra teoría vamos a hablar de dos tipos de máquinas de estado. Una es la máquina de estados de Mealy. Esa máquina de estados de Mealy tiene la característica de que va a haber una parte de memoria. Esa parte de memoria, las salidas están conectadas directamente a esa parte de memoria. Nuestra memoria en este caso va a ser flip-flops. Y los flip-flops no son otra cosa que un dispositivo de memoria que me puede almacenar o guardar temporalmente un bit de información, por eso le llamamos memoria, pero en realidad esta parte de memoria son flip-flops y una lógica combinatoria que van a ser las compuertas. Si las salidas también dependen o están por fuera de los flip-flops, entonces a esto le llamamos máquina de estados de Mealy, porque estas salidas que están aquí en este recuadro subrayado dependen también de la lógica secuencial, pero no pasan por una parte de la memoria. Al contrario, digamos, de una máquina de estados de Moore, donde tenemos exactamente lo mismo, pero las salidas van a depender únicamente o van a salir únicamente de la parte de memoria, van a ser salidas de los flip-flops. ¿Sí? Las salidas solamente van a ser salidas de los flip-flops. Aquí tenemos un ejemplo de a lo que queremos llegar. Obviamente, pues para llegar acá tenemos una serie de pasos.
¿Qué hace este circuito? Depende de los estados que nosotros manejemos, pero inicialmente lo voy a poner así porque se dan cuenta que aquí hay dos flip-flops tipo D y unas compuertas, y esas compuertas son entradas a los flip-flops. ¿Sí? Las salidas de la compuerta son las entradas de los flip-flops. Por medio de unas funciones lógicas, entonces yo obtengo estas compuertas. Por ejemplo, en este caso tenemos que A o de A, la salida que vemos aquí, donde está el mouse resaltado, es AX más BX. Entonces, ¿qué es AX? X es nuestra entrada, A está por acá, entonces la multiplicación, la compuerta AND, por aquí está X y por aquí está BX, entonces la multiplicación de X por BX, y todo esto sumado, entonces con la compuerta OR que está aquí, me da de A, y así para cada uno de, pues para B y para Y. Al estar esta salida Y dependiendo solamente de la parte combinatoria y no de las salidas de los flip-flops, entonces esta es una máquina de estados de Mealy, simplemente por esto que está aquí subrayado. Si no estuviera, sería una máquina de estados de Moore. Para poder llegar a hacer ese circuito combinatorio, nosotros tenemos que establecer un concepto llamado tablas de estado, y es sencillamente que del circuito anterior, o cómo se logró por medio de una secuencia de estado. Entonces, en esta tabla vemos que tenemos los estados A y B y los estados de salida, los estados siguientes, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Nosotros vamos a dibujar aquí todos los posibles estados, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y las posibles 0 o 1 en X. Entonces decimos que si estamos en el estado 0, 0 y la entrada es 0, entonces nuestro estado siguiente es 0. Pues aquí tenemos una salida que también es 0. Si el estado actual es 0, 0 y nuestra entrada es 1, entonces pasamos al estado 0, 1 y nuestra salida es 1. Bueno, así sucesivamente para todos los estados que ven aquí, no los vamos a nombrar todos. Aquí tenemos una tabla de resumen de esos estados que hemos estado viendo, aquí donde tenemos el estado actual y el estado siguiente. Entonces, en el estado actual pasamos de 0, 0 con una entrada 0 a seguir en el estado 0, 0. En 0, 0 y con una entrada 1 pasamos al estado 0, 1, ¿sí? Por ejemplo. Y así para cada uno de estos. Por ejemplo, en el estado 1, 1 con entrada 0 pasamos al estado 0, 0. Y en el estado 1, 1 con entrada 1 pasamos entonces al estado 1, 0. Para simplificar un poquito lo que estamos haciendo con los diagramas, las tablas de estado, tenemos otro concepto que es diagramas de estado, que es simplemente la tabla que uno ve ahí, pues representarla por medio de un diagrama. Entonces, en ese diagrama, por ejemplo, estamos en el 0, 0 y con entrada 0, que vemos aquí, con entrada 0, entonces seguimos en el estado 0, 0. Si la entrada fuera 1, 0, 0 y entrada 1, entonces pasamos al estado 0, 1. Por lo general vamos a representar antes del slash las entradas y después del slash las salidas. Entonces lo que está antes del slash siempre va a ser lo que está aquí representado con la letra X, que es nuestra entrada. Para poder llevar a cabo esto por medio de flip-flops, nosotros tenemos una tabla de transición de los flip-flops que vamos a explicar. Esta es la tabla de verdad de un flip-flop tipo JK, que no es otra cosa que si hay entrada en J 0, entrada en K 0 y un flanco de subida, entonces ustedes ven aquí que el estado QI más 1, que es el estado o el bit siguiente, va a ser igual a QI, que es el bit anterior. Es decir, aquí la salida no cambia. Si tenemos 1, 0 y señal de reloj, un flanco positivo, entonces la salida va a ser 1. Si tenemos 0, 1, flanco de subida, la salida del flip-flop va a ser 0. Si tenemos 1, 1 y flanco de subida, QI más 1 va a ser igual a QI negado. ¿Eso qué quiere decir? Que la salida cambia, ¿sí? Y para eso, para hacer digamos la transición de salida de un bit, vamos a decir que vamos a coger un bit individual, y si ese bit pasa de 0 a 0, nosotros vamos a tener unas formas lógicas de verlo por medio de los flip-flops, que las representamos así. ¿Por qué? Vamos a explicar esta parte de aquí. Pasa de 0 a 0. ¿Qué significa esto? Ustedes ven que si estaba en 0,
y queda en 0, eso quiere decir que no cambia, o estamos aquí, o también podemos estar aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes ven la J es igual a 0 aquí y 0 aquí. Entonces no importa lo que sea X, J es 0. O sea, no importa si es 0 o es 1. J es 0. Si pasamos de un estado 0 a un estado 1, como lo vemos aquí, entonces es porque estamos aquí en esto, donde J es igual a 1, K es igual a 0, o estamos aquí, en donde la salida cambió, ¿no? Porque aquí la salida cambió, pasó de 0 a 1, aquí estamos en esta parte aquí. Entonces, eso quiere decir que no importa lo que sea acá, puede ser 0 o puede ser 1, si J es 1 y K no importa lo que sea, vamos siempre a pasar del estado 0 al estado 1. ¿Qué pasa cuando pasamos del estado 1 al estado 0? Cuando pasamos del estado 1 al estado 0, o estamos en esta de acá, ¿sí? Que nuestra salida al final fue 0, o estamos en esta de acá, porque pasó de 1 a 0, cambió. Entonces, ¿qué significa eso? Que K es 1 y no me importa lo que sea J, ¿sí? Lo que vemos acá. Entonces, pues eso es como, digamos, una forma de resumir. Ustedes pueden ya mirar entonces qué pasa con el cuando pasa de 1 a 1, es decir, no cambia. Vamos a tener que no importa cuánto sea J, K es igual a 0. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo y es como para, digamos, finalizar esta primera parte del contenido de este capítulo de máquinas de estado. Nosotros vamos a tener, digamos, en este caso tenemos 8 estados. Esos 8 estados, para poderlos yo representar por medio de flip-flops, necesito 3 flip-flops. Es decir, 2 a la número de flip-flops es igual al número de estados. Entonces, si tengo 8 estados, voy a necesitar 3 flip-flops. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer una máquina de estados que cambia sin ninguna entrada, simplemente va cambiando y va haciendo sus cosas. De 000 pasa al estado 001. De 001 pasa al estado 010. De 010 pasa al estado 011. De 011 pasa al estado 100. Del estado 100 pasa al estado 101. Así sucesivamente. Esto parece un contador, eso es como si fuese un contador. Pero entonces es simplemente para indicar cómo se haría los diagramas de estado. Ustedes vieron lo que acabamos de hacer anteriormente con la tabla de verdad del flip-flop JK. Ustedes lo tienen que hacer para cada uno de los flip-flops. Es decir, vamos a llamar al flip-flop, como tenemos 3 flip-flops, uno se va a llamar flip-flop 0, otro se va a llamar flip-flop 1 y otro se va a llamar flip-flop 2. Y para cada bit lo vamos a representar con un flip-flop. Entonces, aquí pasamos de 0 a 0. Ustedes vieron la tabla anterior, era 0, no importa. 0 a 0, lo mismo. 0 a 0, lo mismo. 0 a 1, significa que J es 1. X en K. X es la condición de no importa. De 1 a 1, significa que no importa J, K es 0. 1 a 1, no importa J, K es 0. 1 a 1, X en J, K es 0. Y 1 a 0 es X1. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos que hacer esto para cada uno de estos flip-flops, hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, y realizar una serie de mapas de Carnot. Es decir, tenemos que realizar 6 mapas de Carnot en este caso. Uno para J2, para K2, para J1, para K1, para J0, para K0. Aquí tenemos un ejemplo para J1. En J1 nosotros tenemos que agrupar todo esto en un mapa de Carnot. Nos tenemos dos unos que vamos a agrupar con estas X, hacemos este grupo y así sacamos nuestra función lógica. Esto es todo con respecto a la primera parte de este tema. Ya venimos con la segunda parte, que quede mucho más adecuado el entendimiento de esta información.